En esta tarde vamos a hablar de la mentira. La mentira es un tema bien importante en la iglesia porque esto, no tanto en la iglesia, esto se ve en todas las esferas sociales. Se ve en las áreas del gobierno, es donde más se ve la mentira, especialmente los políticos. De hecho, este martes hay elecciones. Yo yo le exhorto a todo el mundo que vayan y voten, por favor. Voten por su candidato favorito, ya que son elecciones bien importantes. Yo nunca voto o he votado en la mid-election, pero lo voy a hacer este año porque es crítico. Para mí es crítico. Y pues este martes voy para allá a votar por la gente que yo creo que son los mejores. Aleluya, pero no se quede en su casa, vaya y vote y ejerza su derecho, alabado sea el nombre del Señor. Pero la mentira se ve y se manifiesta en todas las áreas sociales. La podemos ver en la política, que es donde más fuerza se hace la mentira, porque todo político promete y promete y promete. Y una vez que llega allá arriba, mi hermano, se olvida de todo el mundo, se olvida de todas las promesas que le hicieron a la gente. Pero no solamente en la política se ve la mentira, sino en toda área profesional se ve la mentira, aleluya. Se ve en los predicadores, se ve la mentira. En los maestros de escuela dominical se ve mentira también. En las personas que ministran se ve la mentira. Y en todas las esferas sociales, incluyendo en la iglesia, se ve la mentira. Donde único no se ve la mentira es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a excepción del reino de los cielos, la mentira se ve en todas las áreas sociales. Y una de las áreas que ha cogido auge en estos días es especialmente los profetas. Y ahí es donde yo quiero enfocarme. Los profetas hoy en día se han levantado con un auge tremendo, mi amado hermano, y prácticamente en cada iglesia hay 5, 6, 7 profetas que se autoproclaman ellos profetas del Señor. Quiero decirle algo a la iglesia. Hay un título que se está utilizando en las iglesias que se llama el título de apóstol, y quiero decirle a la iglesia, quiero educar a la iglesia que ese título es bíblico, pero es incorrecto usarlo en esta época. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para poder ser apóstol es que tenías que andar con el Señor Jesús. Si tú no anduviste con el Señor Jesús, tú no podías ser llamado apóstol del Señor. Cuando fueron a coger a el sucesor o el subsiguiente de Judas Iscariote, estuvieron entre dos hermanos para debatir cuál de los dos iban a coger. Oraron al Señor, pero uno de los requisitos es que esos dos hermanos estuviesen andando con el Señor. Por eso cuando el hermano Saulo de Tarso, el hermano Pablo se convirtió al Señor en su camino hacia Damasco, yendo hacia la calle derecha, hubo un debate de que en la Biblia, en el libro de Hechos, si a él lo iban a recibir como apóstol, porque él no anduvo mano a mano con Jesús, pero por cuanto él vio y escuchó las predicaciones de Jesús y estuvo, aunque como perseguidor, conoció a Jesús físicamente, lo aceptaron finalmente como apóstol. Por eso es que el mismo Pablo, el mismo Saulo de Tarso dice que a lo último se me apareció a mí como un abortivo. O sea que el hermano Pablo se considera a él un abortivo. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor fue el último que se le apareció a él. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que Pablo dice eso. Pero hoy en día está ese título de profeta, está el título de apóstol, está el título de esto y lo otro. Y todo eso es para llamar la atención. Títulos como salmistas y cosas así, cantantes, ministros de la música, ministros del cántico, ministros de aquí, ministros de allá, alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso es para llamar la atención, para tratar de coger auge. No es nada más y nada menos que lo que yo llamo vendiendo su ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Y se ha levantado un grupo grande de profetas locos, aleluya, en todas las iglesias que profetizan supuestamente de parte de Jehová, pero Jehová no está en la boca de ellos. Mire, hermano, lo más que me asombra a mí, lo más que me espanta, mi amado hermano, es que esos profetas, aleluya, han profetizado mentira. La iglesia ha podido detectar, ha podido ver claramente con sus ojos que ha sido una mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún así permiten que estos profetas locos sigan operando en la iglesia y sigan levantándose y sigan haciendo cosas.
Yo he visto mucho el factor miedo en los líderes y en los pastores de la iglesia. Miedo a llamar a la gente a consejo, llamar a la gente y situarla a la gente correctamente. Tienen miedo de amonestar a la gente. Tienen miedo de decirle a la gente, estás fuera de orden. Mira hermano, ¿cuántos han estudiado parlamentación? Parlamentación británica. Yo la tuve que estudiar en Puerto Rico para negocio del concilio. Tuve que comprar un libro de parlamentación británica y estudiarlo. Cuando en parlamentación británica declaran a una persona fuera de orden, más te vale que te calles la boca y te sientes, porque en la segunda manifestación que tú hagas te van a sacar de la reunión. Te van a sacar de la reunión. Ok, hoy en día los pastores tienen miedo de decirle a una persona, hermano, está fuera de orden, usted está mal, usted está interrumpiendo el servicio a Dios. Estos profetas interrumpen el servicio, estos profetas hacen lo que les da la gana, aleluya, y nadie les dice nada. Se acabó el culto y yo estaba esperando que la pastora le dijera a aquella hermanita, tú y yo tenemos que hablar, venga hermana. Nada pasó. A los 3 domingos volvió la misma profeta a tratar de profetizar en la iglesia y nadie le escuchó. Y yo dije, wow, por segunda vez a las 3 semanas, o sea que nadie le dijo nada, nadie se le acercó con autoridad, le dijo, tú estás mal, estás interrumpiendo el culto a Dios. Nadie hizo nada, la pastora no hizo nada, nadie hizo nada, ninguno de los diáconos hicieron nada, nadie hizo nada. Esa mujer sigue todavía profetizando por Jacksonville, igual que la otra, que hoy en día es copastora. Por eso yo dejé de visitar la iglesia, mi amado hermano. No se puede. No se puede confraternizar, las iglesias están muy malas, están enfermas, la iglesia está en estado de coma, mi amado hermano. Aleluya. Nadie hizo nada por esa profeta, hoy en día sigue por ahí profetizando. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que hoy en día se ha levantado un grupo de profetas locos con la mentira en la boca, donde sus emociones, donde los deseos de su corazón es lo que gobierna la palabra de Jehová. Entonces la iglesia ve las loqueras que esa gente hace, la iglesia ve los desbarajustes que esa gente hace y la iglesia no hace nada. Jamás y nunca yo me voy a congregar en una iglesia donde yo veo que el pastor no tiene carácter para llamarlo a lo malo malo, y a un profeta loco o a una persona que está hablando por espíritus demoníacos sexuales no lo manda a parar. Es por eso que yo dije, no puedo permanecer en esta iglesia, me tengo que ir a la voz. Si yo callo y me quedo aquí, yo estoy siendo copartícipe haciendo aquí en el altar. Me voy, me fui. Alabado sea el nombre del Señor. Pero desde ese entonces ha seguido levantándose cada día más profetas locos y más profetas locos y más profetas locos. Y la iglesia los oye a ellos en la mentira. Los oye a ellos que hay espíritu de mentira en su boca. Pero nadie tiene el coraje para levantarse y decir, o arreglan las cosas o me voy para otra iglesia. Ya es entonces ahí no hay que buscar voluntad de Dios. Cuando el altar está corrupto, no hay que buscar voluntad de Dios para irse. La voluntad de Dios que hay que buscar es a dónde me voy a meter. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la mentira, aleluya, se refiere al acto de hablar algo malo. Perdón, de hablar algo que no se corresponde con la verdad. Por lo cual es falso e irreal. Dentro del contexto o del contenido de la palabra mentira en el original hebreo, hay un sentido de intención de decir un falso testimonio con la intención de engañar. Ese es el sentido que encierra la palabra en el original. No tengo la palabra aquí en el original, no la tengo. Pero encierra el sentido de decir la mentira con la intención de engañar. Aleluya. Cuando se habla una mentira con la intención de engañar, no es el Espíritu Santo el que opera en esa persona. Ya eso es otro espíritu. Tiene que ser un espíritu inmundo. ¿Cuántos conocen cuando este espíritu inmundo salió a engañar al rey de Israel? Aleluya, le salió por mentira un espíritu de rana. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la mentira es inspirada por un espíritu inmundo. O sea, cuando la persona habla mentira, definitivamente hay un espíritu que la incita. Hay un espíritu que le dice que hable la mentira, que la lleva a la mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, la mentira es un engaño, bíblicamente hablando. La persona que miente
lo está haciendo con la intención de engañar a la persona. ¿Qué otro propósito hay, iglesia? Alabado sea el nombre del Señor. Me hace recordar ahora lo que Dios me dijo a mí, aleluya, que no hay mandamiento bíblico, aleluya, que nosotros podamos quebrantar y aún así podamos ir al reino de los cielos. Todo mandamiento, sea grande o sea pequeño, todo mandamiento, aleluya, esté en el decálogo o esté fuera del decálogo del Torah. Entonces nada, todos los mandamientos son importantes delante de Dios y quebrantar uno de ellos nos impide a nosotros entrar al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. En el decálogo, que el decálogo son los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 5, verso 20, la palabra del Señor dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué la Biblia no dice no dirás falso testimonio contra Jehová tu Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Muy claramente la Biblia establece: a Dios no se puede engañar, a Dios no se puede burlar. Por eso es que es imposible. Sería una necedad, una persona tratar de, en oración, orar a Dios y decirle una mentira para tratar de engañarlo. Eso es ser necio. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Si hay una persona que estuviese haciendo algo así en la tierra, yo digo: mire, mi amado hermano, usted es bien necio. Tratar de engañar a Dios es imposible. Algo usted va a decir en oración, tratar de engañar a Dios con una oración falsa. A Dios no lo podemos engañar. Por eso es que el falso testimonio, la palabra del Señor siempre nos los advierte contra nuestro prójimo, contra el que está a nuestro lado, contra nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestro hermano en la fe, contra cualquier otra persona que vive en esta tierra. Aleluya, la Biblia nos advierte a nosotros y nos dice enfáticamente: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Si decimos falso testimonio contra nuestro prójimo, especialmente estos profetas locos que profetizan mentiras desde los altares, mi amado hermano, están quebrantando la ley de Dios. Aleluya. Y eso es más que suficiente para impedir la entrada al reino de los cielos. Estoy hablando o estoy juzgando a las personas. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Alabado sea el Señor. Ahora bien, yo quiero decirle algo a la iglesia, en un paréntesis, porque tengo tiempo de más, tengo 1 hora y pico para predicar. Mucha gente dice: no puedes juzgar a los demás porque tú tienes una viga en tu ojo. Y la palabra del Señor dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos saben que eso es un versículo sacado de contexto? ¿Cuántos saben que la Biblia nunca dice: no juzguéis para que no seáis juzgados? Lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice es esto: que no podemos juzgar con una viga en nuestro ojo. Es lo que la Biblia enseña. No podemos juzgar con la viga en nuestro ojo. Ahora la gente dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Tú no puedes juzgar para que no te juzguen a ti. Bueno, mire, si yo he sacado la viga de mi ojo, si yo he sacado el pecado, porque la viga representa pecado en nuestra vida, si yo he limpiado mi vaso, si yo me he guardado delante de Jehová, yo puedo decirte a ti y te puedo juzgar, porque la Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Nosotros, la iglesia, juzgaremos a los ángeles, claro, en el milenio, pero aquí también en la tierra nosotros podemos juzgar, porque la palabra es la que establece el juicio. Y cuando yo declaro la palabra del Señor, estoy declarando el juicio que Jehová ha declarado. En otras palabras, si Jehová dice que los borrachos no entran, yo puedo citar y repetir y decirle a un borracho: tú no vas a entrar al reino de los cielos. Lo estoy juzgando porque la Biblia ha metido el juicio. Estoy repitiendo el juicio que Jehová ha juzgado. Y mucha gente dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que la Biblia dice, aleluya: saca primero la mota que hay en tu ojo, entonces verás bien. Ahí está el punto. Eso es lo que la gente no se enfoca. Eso es lo que la gente no ve. Que para poder hablar hay que sacar la viga de nuestros ojos. Hay que sacar el pecado de nuestras vidas. Hay que estar limpio. Nuestra vasija tiene que estar limpia para entonces decirle al prójimo: haz las cosas bien. ¿Dónde está el juicio? El juicio está cuando una persona practica pecado, le dice a otra persona: tú estás en pecado, estando ellos mismos en pecado también. Claro, con la misma medida que yo mido a la persona, me van a medir a mí, porque estoy en pecado.
Pero una vez que la persona limpia su vaso, limpia su vasija, una vez que la persona se santifica en el Señor, una vez que la persona se aparta del pecado, aleluya, gracias al nombre del Señor, entonces ha sacado la viga de su ojo, y entonces puede ver y decirle a la otra persona: saca la viga de tu ojo, o saca la paja de tu ojo. Pero es una enseñanza fuera de contexto cuando la gente dice: tú no puedes juzgar, porque la Biblia dice: no juzguéis para que no sea. Lee el contexto completo, lee la enseñanza completo, lee de donde empieza hasta donde termina, y aprendamos bien qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando Él dice: saca primero la viga y entonces verás. Eso es parte de eso es lo que el Señor quería decirnos: saca la viga y entonces verá. Alabado sea el nombre del Señor. Estos profetas locos que profetizan por ahí por las iglesias, aleluya, y tan pronto en una iglesia tienen problemas, se van para la otra, y en esa otra iglesia tienen problemas, se van para la otra, y se van para la otra, y se pasan brincando de iglesia en iglesia hasta que encuentran a un pastor que no les dice nada. Cuando encuentran a un pastor que no les dice nada, ahí se asientan, ahí hacen nido, ahí hacen cabaña, ahí se quedan en esa iglesia a comenzar a dominar y a controlar y a manipular, como el pastor no les dice nada, a manipular, a controlar y a decir y aquí y allá y a profetizar a diestra y siniestra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia es clara cuando la palabra del Señor dice: no dirás falso testimonio. Eso aplica al presidente de Estados Unidos, eso aplica a los maestros de la escuela dominical, eso aplica a los maestros de la escuela secular, de high school, de middle school, eso aplica a los predicadores, a los evangelistas, a los misioneros, a los hermanos, a todo el mundo, especialmente a los profetas, a los que profetizan de parte de Jehová palabra falsa. En Proverbios capítulo 6, verso 16, la palabra del Señor dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, la séptima, la abomina. ¿Y sabe cuál es la séptima? Los ojos altivos y la lengua mentirosa. Esto es algo que Jehová abomina, no que aborrece, que abomina. Es imposible, bíblicamente es imposible, una persona que profetiza mentira de parte de Jehová agrade al Señor. Es imposible. Es imposible una persona que profetiza mentira en la iglesia esté de parte de Dios o hable de parte. Jamás y nunca el Espíritu Santo posará o usará una boca que hable mentira. Tan pronto yo detecto mentira en la boca de un profeta, yo digo: toda palabra que salió de su boca es engañosa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos saben la matemática de la verdad? ¿Cuántos saben la matemática de la verdad? Si yo cojo un poco de verdad, y la mezclo con un poco de mentira, ¿cuál es el resultado? Mentira. Si yo cojo mentira y lo mezclo con un poco de mentira, ¿cuál es el resultado? Mentira. Si yo cojo verdad y la mezclo con un poco de verdad, ¿cuál es el resultado? Verdad. Como único el resultado es verdad, yo tengo que coger verdad y mezclarla con verdad. Si yo pongo un chispito de mentira, una pizca de mentira, un grano de mentira y lo mezclo con un poco de verdad, el resultado sigue siendo mentira. El resultado sigue siendo mentira. Y hoy en día, aleluya, hay personas que hablan de parte del Señor. Tan pronto yo detecto la mentira, con una mentira es suficiente. Yo no necesito conocer el pasado, yo no necesito conocer si se fue al mundo anteriormente, yo necesito saber si era una bruja o un brujo, o era espiritista, o cuál era el testimonio. No necesito saber nada más. Una vez que yo detecto mentira en la boca de un profeta o de una profeta, automáticamente lo hundo y digo: no hay en él palabra de Jehová. No está en ella el Espíritu de Dios. Imposible. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Una cosa es los ojos altivos y la otra es la lengua mentirosa. Alabado. Es una cosa que Jehová aborrece. Lo aborrece Jehová. Lo amará Jesús. Jesús lo ama. Claro, Jesús ama al pecador, pero no ama al pecado. Ahora, el Espíritu Santo habitará o estará en ese vaso, en esa persona que habla mentira. No creo. Si es aborrecido al Padre, es aborrecido también al Espíritu Santo. También Jesús aborrece el pecado de esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Cuando la mentira es dicha con pretensiones de ser profecía de parte de Jehová, entonces aquí el asunto es peor. Cuando en la profecía, mi hermano, hay que perderle el temor a Dios, aleluya. Cuando una persona abre la boca y dice, así ha dicho Jehová, y está profetizando mentira. Esto es una cosa seria de parte de Dios. Iglesia, esto no es un juego, esto es una cosa seria de parte de Dios. Y la iglesia está tolerando. ¿Sabe qué pasa? La iglesia, y cuando digo la iglesia en general, está tolerando mucho pecado desde el altar. Está tolerando mucho. En el altar hay manifestación de pecado y la iglesia lo tolera, lo tolera, lo tolera, lo tolera, lo tolera. Y dice, bueno, aquí me voy a quedar, olvídate. Siendo copartícipe, poniéndote tú de acuerdo. Alabado sea el nombre de Dios con lo que está pasando en esa iglesia. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, versos 6 al 9, la palabra del Señor dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Vieron qué? Adivinación mentirosa. Dicen de esta manera: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Eso es lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente, cuando la iglesia, bueno, no todo el mundo tiene el espíritu de discernimiento, no todo el mundo puede detectar si en esa persona hay espíritu de verdad o espíritu de mentira. No todo el mundo tiene ese don, aleluya. Unos lo tienen, otros no. Pero el que no lo tiene, pues no lo tiene, no lo puede detectar, ni modo. Vamos a el nombre del Señor. Pero cuando se les profetiza, mi consejo es: nunca se mueva rápidamente ante la palabra de un profeta. Nunca actúe, nunca diga, me habló, me dijeron, voy a actuar. Negativo. Usted ore, usted espere en Jehová. Usted espere confirmación. Alabado sea. No me vaya a hacer también como otra gente que dice, bueno, Señor, si mañana sale el sol y no llueve, es tuyo entonces. No me venga a mí con confirmaciones lógicas. Si mañana mi esposo llega del trabajo lo más bien, pues entonces es tuyo, Jehová. Señor, si mañana yo me levanto de la cama y me tomo una tacita de café, entonces es tuyo. Eso es obvio. Eso es obvio. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, si alguien le profetiza a usted de parte de Jehová, usted calle, haga silencio y ore a Dios y pida confirmación. Digo, Señor, si esto es tuyo, manda a otra persona que no me conozca, que nunca me había visto, que sea de otro lugar, mándalo a esta iglesia y que me hable a mí de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo mismo que pasaba para el tiempo de Ezequiel está pasando hoy en día en la iglesia del siglo XX. Hay personas que han dicho, Jehová los envió y Jehová no los ha enviado. Con todo esperan que Dios confirme la palabra de ellos. Negativo. Mira, iglesia, cuando los profetas del Antiguo Testamento, David era profeta, el rey David fue profeta, Samuel, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías. Cuando estas personas decían, así dice Jehová, iglesia, no es porque en ese momento descendía el Espíritu sobre ellos. No es que ellos sentían que Dios iba a hablar por la boca de ellos. No. Cuando ellos dicen así dice Jehová, es porque orando días antes, semanas antes, Dios les reveló a ellos y le dio a ellos ese mensaje. Ellos lo recibieron en oración o en visión, en sueño, como fuese el mensaje, ellos lo recibieron previamente. Ya el mensaje estaba encapsulado en el alma de ese profeta. Y cuando ese profeta se enfrentó a la persona que Dios le dijo, dale este mensaje a esta persona, a fulano o a fulana o al que sea, ya ellos sabían el mensaje. Y cuando ellos estaban de frente a la persona que el mensaje iba a ser dado, entonces claramente, muy cómodamente decían, así dice Jehová. Pero fue lo que Jehová le dijo a ellos semanas o días antes. Hay un versículo, Dios mío, Señor, no lo tengo ahora mismo, pero hay un versículo que explica esto clara. Se ve claramente cuando Dios le da el mensaje al vaso y le dice, este mensaje es para fulano de tal. En Samuel, también cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera a Samuel, le dijo a Samuel que ungiera a Saúl, alabado sea el nombre del Señor. Dios se lo dijo días antes. Cuando le dijo que fuera a ungir a David también, Dios se lo dijo, ve a la casa de Isaí y allí ungirás al que yo te diga. O sea que ellos sabían, Dios le había dado las instrucciones a ellos anteriormente, ellos ejecutaban la palabra y la instrucción de parte de Jehová. Estas personas, estos profetas locos, todavía esperan que Dios confirme la palabra de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia entonces hace una pregunta: ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa?
pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Esto es violación al primer mandamiento de la palabra del Señor. No tomarás, perdón, no es el primer mandamiento, creo que es el segundo o el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando la palabra dice, cuando el profeta dice palabra mentirosa en el nombre de Jehová, está tomando el nombre de Jehová en vano. No está respetando el nombre de Jehová, no está teniendo temor del nombre de Jehová, no está considerando la autoridad de Dios. Está sencillamente hablando en el nombre de Dios sin temor, sin respeto a Dios. Aleluya. Dice la Biblia, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. El mismo versículo que Dios le dio a Ezequiel contra los profetas locos, todavía sigue el mismo versículo vigente para los profetas de hoy en día, para las personas que se levantan en la iglesia, interrumpiendo el devocional. Mire, hermano, una vez estuvimos viendo un servicio de un americano predicando, y una persona se levantó en medio de la predicación del americano predicando para tratar de profetizar. Y este hombre con coraje paró la predicación y dijo, le ordeno a esa persona que se siente ahora mismo y se calle la boca. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Se sentó y se cayó. ¿Ustedes creen, llega a ser el Espíritu Santo, que estuviese en esa persona, se podía callar y podía sentarse? No. Si hubiese sido de parte de Jehová, esa persona sigue hablando con más autoridad y hace lo que tenga que hacer. Pero al callarse la boca y sentarse, yo dije, es una profeta que estaba hablando, o un profeta que estaba hablando por emoción. No estaba el Espíritu de Dios en esa persona. Pero lo mandó a callar y lo mandó a sentar en la congregación. Él dijo, estoy predicando la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, y el mismo juicio, la misma palabra que aplicó para el tiempo de Ezequiel, aplica para estos días, porque la palabra del Señor no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Su palabra no ha cambiado, su palabra no cambiará. Lo que Dios dijo contra los profetas locos en aquel entonces sigue siendo vigente para los profetas locos en estos días. Aleluya. Dice la palabra, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. La persona que profetiza de parte de Jehová, en el nombre de Jehová, diciendo una mentira, un embuste, tratando de engañar a la congregación por aquí, porque, ay, bendito sea el nombre del Señor. Todo está bien cuando las personas profetizan y las personas dicen, ay, así dice Jehová, mira, bendiciones, bendiciones, prosperidad, vas a tener mejor dinero, vas a tener una casa más linda. Nadie pone pero a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero cuando los profetas te dicen a ti, mira, yo quiero que tú te cases con el hijo mío. Como una vez yo oí un caso de una persona que le profetizaron que fuese misionera. A María una persona dijo, mira, así dice Jehová, te quiero misionera, te quiero misionera. Y María dijo, reprenda al diablo. Y el profeta dijo, ¿por qué tú me dices así? Pues yo soy la esposa de un pastor. ¿Cómo Dios me va a llamar a mí a misionera? Si yo soy la esposa de un pastor, ya yo tengo mi ministerio definido. Yo soy la pastora asociada de la iglesia de nosotros. Yo no puedo ser misionera. No, así dice el Señor, te quiero misionera. Señor, reprenda al diablo. Cuando el Señor me lo diga a mí, entonces yo actúo. Pero esa palabra que sale de tu boca no la voy a coger. Alabado sea el nombre del Señor. Pero una vez un profeta loco o una profeta loco le dijo a una persona, mira, te quiero de misionera. Y la persona se fue de misionera para, creo que Haití. Y de allá vino loca. Ella vino con la mente aturdida. Tú le hablabas y no respondía, tú le preguntabas y no hacía nada, se quedaba como en el limbo. Y ciertamente quedó atada por un espíritu de locura. ¿Por qué? Porque le creyó a un profeta loco. Esas son las consecuencias. Y ese caso yo lo vi. Esas son las consecuencias que pagan la gente por escuchar a los profetas locos. Matrimonios han sido rotos en las iglesias por los profetas locos. Ministerios pastorales han sido destruidos por los profetas locos. Los profetas locos han hecho un daño en la iglesia del Señor, hermano, terrible. ¿Por qué? Hablando mentiras de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Dios dice claramente que Él está en contra. Por eso es que cuando una persona se levanta en una iglesia a profetizar, y yo detecto toda profecía que sale de la boca de una persona, tiene que estar a la par con la palabra del Señor. Tiene que estar a la par con esta Biblia. Si la persona habla o dice algo que no va a la par con la palabra del Señor, automáticamente lo declaro profeta loco, profeta loca. No está hablando de... ¿Sabe por qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca.
Es más, la persona puede ser una persona neófita en las Escrituras, una persona que no conoce, que no domine las Escrituras, pero si el Espíritu de Dios desciende sobre esa persona en profecía, no va a fallar en ninguna de las palabras que sale de su boca, porque no es ella, no es él, es el Espíritu Santo que está hablando por esa persona, y como es el Espíritu Santo no se va a equivocar. Si la persona no sabe nada de Biblia, todo lo que sale de su boca va a estar de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando una persona comienza a hablar de parte de su corazón, hablando de su mente, aleluya, Jehová está en contra de esa persona. Así dice el Señor. Seguimos leyendo la Biblia. Dice el verso 9: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. O sea que la mano de Dios está en contra de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. No estarán en la congregación de mi pueblo. ¿Cuántos se acuerdan de la predicación que yo tengo en YouTube que se llama de lo físico a lo espiritual? De lo físico a lo espiritual. Ok, lo que era físico para el pueblo de Israel es simbólico y es espiritual para nosotros. Cuando la Biblia dice, no entrarán en la congregación de mi pueblo, ok, en aquel entonces se refiere que no entrarán en la congregación de Israel. Ok, lo que hoy en día se refiere es que no entrará en la congregación del reino de los cielos. No entrarán en las bodas del Cordero, lo que la palabra del Señor está tratando de decir. No entrarán en las bodas del Cordero, no van a ser parte del reino de los cielos. En otras palabras, no se van a levantar en el rapto de la iglesia. No se van con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí no habita el Espíritu Santo de Dios. No hay espíritu de mentira. No habita el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Es que no puede habitar. No puede habitar el Espíritu de Dios junto con un espíritu de mentira. Uno es luz, el otro es tiniebla. El Espíritu Santo es santo. No puede habitar en un vaso que está corrupto, y que está sucio, y que está contaminado. El vino nuevo, ¿dónde se echa? Odres nuevos. ¿Por qué el vino nuevo se echa en odres nuevos? El vino nuevo se echa en odres nuevos porque el vino nuevo representa al Espíritu Santo. Y el odre, que es este vaso, tenemos que ser nueva criatura en Cristo Jesús. Si todavía tenemos la vieja criatura, somos odres viejos. Por tanto, el vino nuevo nunca se va a echar en odres viejos. Está escrito, es una ley del reino de los cielos. Es una ley, aleluya. Nunca Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre una persona que todavía manifiesta la vieja criatura. Vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Espíritu Santo se ha de echar en personas que están limpias por dentro y por fuera. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por tanto, la Biblia dice, no entrarán en la congregación de mi pueblo. Y dice más, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán. Lo que era físico hoy en día es espiritual. ¿Cuál es la tierra de Israel? Eso representa el reino de los cielos. La Jerusalén. ¿Cuántos han hablado de la Jerusalén celestial? ¿Cuántos han oído de la Jerusalén celestial? No entrarán en la Jerusalén celestial. La persona que profetiza mentira de parte de Jehová, iglesia, no entrará en el reino de los cielos. No será parte de la congregación del reino de los cielos. Iglesia, que no va a entrar. No son de nosotros, no son parte de nosotros, no están con nosotros, no son hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros. ¿Por qué voy a tener yo misericordia con una persona que no es parte del reino de los cielos? ¿Por qué voy a tener yo misericordia con una persona que no respeta el nombre de Jehová? ¿Por qué voy a tener yo misericordia con una persona que profetiza mentira de parte de Dios? Aleluya. ¿Por qué lo voy a considerar? ¿Por qué lo voy a llamar hermano? ¿Por qué le voy a decir no te vayas de la congregación, quédate aquí? Profetizando mentira, hablando mentira de parte de Jehová, tomando el nombre de Jehová en vano. No, de ninguna manera. El que quiere ser sucio, que se ensucia fuera de la iglesia. Jamás y nunca podemos. Oh, mira, yo creo que Dios está comenzando a hablar. Dios está educando a la iglesia. Iglesia, abre los ojos, aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si se quiere ensuciar, que se ensucie fuera de la iglesia, pero no podemos permitir que una persona se quiera ensuciar dentro de la casa de Jehová. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria, porque el fango no pertenece a la iglesia. El fango pertenece a ¿qué? Al mundo.
El vómito no pertenece a la iglesia. El vómito no podemos permitir que entre a la casa de Jehová. El vómito tenemos que mantenerlo fuera. Y toda persona que quiere entrar dentro de la casa de Jehová para vomitar, para hablar mentiras, para enfangarse, hay que decirle no, para afuera de la casa de Jehová. Los que estamos aquí somos santos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en este día? Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Pero mucha gente tiene pena. Pues mucha gente tiene excesiva misericordia. Quieren tener más misericordia que el mismo Dios. Cuando Dios los aborrece, nosotros decimos hay que amarlos porque son hermanos en Cristo. Son instrumentos de Satanás que se visten como ángeles de luz. Cargan la Biblia y vienen a la iglesia para profetizar mentiras. ¿Para qué? Para confundir hermanos, para confundir hermanas, para confundir al pastor, confundir la pastora, para confundir los diáconos, para crear confusión en la iglesia, porque la mentira crea confusión, iglesia. Oh, mi alma alaba a Jehová. Y la gente misericordia. Oh, hay que hablarle con amor, hablarle con amor. Cuando Jehová de los ejércitos le ha hablado con amor al mismo diablo. Cuando Jesús le habló con amor a los escribas y los fariseos, a los que tenían engañados al pueblo. No les dijo el mismo Jesús sepulcros blanqueados. No dijo el mismo Jesucristo vosotros, hijos de Belzebú. Aleluya. El mismo Jesucristo dijo vosotros sois hijos del diablo. Dijo el Señor Jesús. Cuando Jesús mostró misericordia con una persona que le gusta el fango, le gusta el vómito, le gusta el pecado. Alabado sea, nunca Dios manifestó amor y compasión con una persona que le gusta el pecado, que le gustan las manchas negras en su traje blanco, que le gusta enfangarse, le gusta volver al vómito. Alabado sea el nombre del Señor. En Ezequiel, dale esa bocina, Señor, reprenda al diablo. Dice que no entrarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que todas estas palabras que Dios habló contra aquellos profetas locos que profetizan mentiras, aplican a las personas y a los profetas de hoy en día que profetizan mentiras de parte de Jehová. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 20, referente a este versículo que dice aquí, inscritos, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Concerniente a ese versículo en Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, la palabra del Señor dice, el que no se halló inscrito en el libro de ¿qué? De la vida, que es exactamente el mismo libro de la casa de Israel. La Biblia dice que fue lanzado al lago de fuego. Toda persona que profetiza de parte de Jehová, habla de parte de Jehová, aconseja de parte de Jehová, predica de parte de Jehová, enseña de parte de Jehová y enseña mentiras. Toda persona que le añade y le quita la palabra del Señor está mintiendo. ¿Sabía usted eso? Toda persona que tuerce y tergiversa la palabra del Señor, cuando le tuerza y tergiverse, cuando cambia la palabra del Señor, porque le quita y le añade. Quita y le añade, está cambiando. ¿Sabe? Que la palabra del Señor le dice que no va para el reino de los cielos. Todas las plagas que están escritas en este libro van a ser sobre esa persona, dice Apocalipsis. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, la Biblia dice que fue lanzado al lago de fuego, fue expulsado al lago de fuego, fue echado fuera ¿de cuál congregación? Del reino de los cielos. Fue sacado de las bodas del Cordero. Esa es la posición de parte de Jehová para aquellas personas que hoy en día se levantan y dicen así dice Jehová, esto y lo otro, y es mentira de parte de Dios. Pero eso es bien peligroso. Y mucha gente le gusta la profecía, pero la gente no se da cuenta del lazo y del juicio que están metiendo sobre su cabeza, que están echando sobre su cabeza al ellos están hablando de parte de Jehová. Quieren tener el título de el profeta de la iglesia, o la profeta, sea hombre o sea mujer, de la iglesia, mi amado hermano. Fíjate que aquí no hay nadie, gracias a Dios, que tiene eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero los quiero educar a ustedes, les quiero enseñar a ustedes que si algún día ustedes confraternizan o van a otra iglesia o ven por YouTube o por donde sea y ven una manifestación de profecía, tengan cuidado, que analicen, que escuchen, que escudriñen. Es mejor quedarse callado.
Es mejor quedarse callado si el Señor confirma a estar diciendo amén, 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 amén. Y estar de acuerdo con el profeta. Aleluya. La palabra dice en Apocalipsis que van a ser lanzados al lago de fuego todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Esas son las personas que profetizaron mentiras, que no estarán en la congregación de su pueblo, ni van a ser inscritos en el libro de la casa de Israel. No, el Señor dice no, y el Señor todavía permanece no, y el Señor sigue firme diciendo no entrarán, no serán inscritos. Y mira que Dios ama las almas. Mira que Jesucristo derramó su sangre por ellos. Pero cuando Cristo dice no, es no. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar? Entonces, si los permitimos a ellos, ¿qué va a pasar? A reino de los cielos van a hablar que mentira también. El que habla mentira aquí en la tierra va a hablar mentira. ¿Usted cree que la gente va a cambiar el corazón cuando esté en el reino de los cielos? El que profetiza mentira aquí en la tierra. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que Satanás manifiestamente está rebelado contra los mandamientos de Dios? Después de Halloween, del 31 de diciembre, yo estaba con María buscando en la internet y encontramos la Biblia de Satanás, que tiene 5 capítulos. Comenzamos a leer los versículos de la Biblia de Satanás y me di cuenta que Satanás, Lucifer, está rebelado contra todos los mandamientos de parte de Dios. ¿Sabe que hay un versículo en la Biblia que dice que el que te da una mejilla, que entonces le enseñe la otra? O sea que Satanás tiene su propio versículo bíblico, que el cual dice, escucha bien, que si alguien te da una mejilla, golpéale para atrás duramente. No seas cobarde, no seas como un perro. Eso dice la Biblia de Satanás. Cuando el cristiano dice, el que me da a mí, yo le doy para atrás, ¿cuál de los dos versículos está cumpliendo? ¿El versículo de la palabra de Dios o el versículo de la Biblia de Satanás? Piensa en eso. Piensa en eso. La persona que dice, el que me da a mí en una mejilla, yo golpeo para atrás, yo no me voy a quedar dado. Ese versículo no está en la palabra del Señor. La palabra del Señor enseña, el que te da una mejilla, muéstrale la otra. El que golpea para atrás está cumpliendo con el versículo de la Biblia de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 20:15, ya lo leímos, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21:27, la palabra del Señor dice que no entrará en ella. ¿En cuál ella? En la santa ciudad, en la ciudad santa. La Biblia dice ninguna cosa inmunda o que hace abominación no entrará ninguna cosa que hace mentira. No entrará ningún político que hace mentira, no entrará ningún maestro de la escuela secundaria que hace mentira o de la escuela dominical, no entrará ningún predicador que hace mentira, no entrará ningún ministro que hace mentira, no entrará ningún profeta de la iglesia de Dios o de la iglesia Mission Board o de la iglesia Movimiento Misionero Mundial o de la iglesia Movimiento Internacional o de la iglesia de la que sea. No importa, la Biblia dice, toda aquella persona que hace mentira no entrará en la santa ciudad, su nombre no está escrito, no es parte del reino de los cielos. Alabado. ¿Quiénes van a entrar? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, únicamente. O sea que el hablar mentira excluye al profeta del reino de los cielos. Excluye al profeta del reino de los cielos. Y los pastores todavía los tienen en alto. Y los pastores todavía los tienen en puestos en la iglesia. Hay miedo. Hay miedo en muchos de los pastores de las iglesias. Tienen miedo que la gente se le vaya. Tienen miedo que el profeta se le vaya. Tienen miedo que los diezmadores se le vayan. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias a Dios, yo no tengo ese miedo. Yo he aprendido a depender de Dios. Aleluya. La iglesia, el arca llegó a bajar a 7 personas. Y aún con 7 personas pagábamos la renta de la iglesia. Y cuando la iglesia bajó a 7 personas, Dios siempre me proveyó a mí un trabajo para poder sostener a mi familia. Alabado. Dios nunca me ha fallado, iglesia. Dios me ha dado a entender a mí, tú honras mi palabra, yo me encargo de todas tus preocupaciones. Aleluya. Hermano, nunca ha fallado el Señor. Pero hay miedo en los altares, hay miedo en los pastores de amonestar a estos profetas, aleluya, y decirle, mira hermano, está fuera de orden, está predicando palabra loca, o profetizando palabra loca. Tienen miedo de amonestar a la persona, porque se le va, entonces es una persona más que se va en la congregación, se queda una banca vacía, es una persona que diezmaba, aleluya. Iglesia, y mucho pastor tiene miedo
No me atrevo a molestar, no me atrevo a llamar, no me atrevo a decirle nada porque se me va a ir, me deja de diezmar. Alabado sea el nombre del Señor. En Apocalipsis 3:5, la palabra del Señor dice, estoy terminando, me quedan 2 versículos más. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mis padres y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para el Señor Jesús hacer esto, aleluya, tenemos nosotros que hablar verdad. Para poder ser o ser llamados hijos de Dios, tenemos que profetizar la verdad. Tenemos que decir verdad. Por eso toda persona que profetiza mentira de parte de Jehová, no será su nombre confesado delante del Padre. No será su nombre inscrito en el libro de la vida. No será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Es bien importante que toda persona que habla de parte de Jehová, hable verdad. El que se niega a hablar verdad, es propiedad del enemigo, no es propiedad de Dios. El que se niega a hablar la verdad, no es propiedad de Dios. El que se niega a hablar la verdad, no tiene el Espíritu de Dios. No habla de parte de Dios. No está el Espíritu en esa persona. Aleluya. En Juan 8:44 dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí está hablando Jesús. Aquellos escribas y fariseos que ponían carga sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar. Jesucristo mismo le dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué ustedes creen que Jesús le diría a estos profetas locos que se levantan en las iglesias interrumpiendo el devocional, o interrumpiendo los especiales, o interrumpiendo la predicación, interrumpiendo el servicio a Dios cuando ellos quieren? Si el Espíritu Santo toma la parte, Él tiene autoridad para interrumpir el culto. Pero si el Espíritu Santo no ha tomado la parte, no ha tomado el control, ¿quiénes somos nosotros para interrumpir el culto a Jehová? ¿Qué ustedes creen que Jesús le diría a aquellas personas que profetizan mentira, palabra mentirosa, palabra loca en estos días? Yo creo que Jesús le diría la misma palabra: que vosotros sois, todos estos profetas locos, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le diría eso? Por esta palabra. La Biblia dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Y la persona que profetiza mentira, no hay verdad en ella. Por tanto, si la persona que profetiza o habla o enseña o predica mentira, no está la palabra de Dios en su boca. Por tanto, no son hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? Bíblicamente hablando, son hijos del diablo. ¿Por qué he de tener misericordia con ellos? ¿Por qué he de ser compasivo con esas personas? Si lo que están haciendo es daño a la congregación, si lo que están es engañando a la iglesia. ¿Cuándo Jesús mostró compasión contra los escribas y fariseos? Nunca. Jesús siempre mostró compasión contra la gente pobre del pueblo de Israel, contra las viudas, contra los huérfanos, contra los enfermos, con aquellas personas que no tenían esperanza. Pero los líderes eran los más corruptos del pueblo de Israel: los escribas, los fariseos y los saduceos. Alabado, empezando por Anás y Caifás, los dos sumos sacerdotes, que bíblicamente se supone que hubiera un sumo sacerdote. Nunca la Biblia enseña que habían que haber dos sumos sacerdotes. Siempre, cuando empezó el ministerio del sumo sacerdote, empezó Aarón, el hermano mayor de Moisés. El hermano mayor de Moisés, Aarón, fue el que comenzó el ministerio de sumo sacerdote. Siempre ha habido un sumo sacerdote, pero en la época de Jesús habían dos. Así enseña la Biblia la corrupción. ¿Por qué hubieron dos? La Biblia no le enseña la corrupción que había en el pueblo de Israel. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Nunca Satanás ha permanecido en la verdad. Aleluya. Porque no hay verdad en él. Lo mismo pasa con estos profetas locos. La Biblia dice: cuando hablan mentira, vamos a actualizar la Biblia. Si quieren actualizar la Biblia, vamos a actualizarla. Cuando profetizan mentira, cuando predican mentira, cuando enseñan mentira, cuando dicen mentira en la congregación, aleluya, de lo suyo habla. Porque son mentirosos y son padres de mentira. ¿Por qué he de ser compasivo y compacioso con esa persona? ¿Por qué he de tener misericordia?
Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente, la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25, la palabra del Señor enseña: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Se supone que esa persona, la persona que no desecha la mentira y abraza la mentira, me está diciendo a mí que ama las tinieblas más que la luz. No son hijos de la luz y están en medio nuestro y les dan la tarjeta de membresía todos los años y le mantienen el título de profeta o de maestro o de cantante, el título de lo que tenga en la iglesia, se lo mantienen. No lo sientan en la congregación. ¿Por qué? No por falta de conocimiento, iglesia. Los pastores saben la palabra del Señor. Es por miedo. Es el factor miedo. Miedo a que se me vayan, miedo a que me dejen de diezmar, miedo a que yo perder unas cuantas personas más en la iglesia. Porque hoy en día los pastores no solamente de Jacksonville, los pastores de todo el lado tienen ¿cuál es la palabra? Una preocupación inmensa. Ninguno quiere tener una iglesia pequeña. Ninguno quiere tener una iglesia de 6 o 7 personas. ¿Cuál es el enfoque de todo pastor? Una iglesia grande. Una iglesia grande. ¿Para qué? Una vez un pastor, yo tengo, hermano Brother Roy de la iglesia americana me dio un set de unos predicadores aquí en Jackson, anyhow. Uno de esos predicadores ora al Señor y dice: Señor, dame una iglesia bien grande. Dame una iglesia bien grande. El Señor le habló para atrás y le dijo: ¿para qué la quieres? Para que enorgullecer tu ego. Para enorgullecerte. Para que quiera una iglesia grande. El pastor entendió que era para eso. Él quería una iglesia grande para decirle a los demás pastores: yo tengo la iglesia más grande del estado de aquí, del estado que sea. No me acuerdo qué estado fue, si fue Virginia o cuál fue estado. Para decirle a los demás: yo tengo la iglesia más grande de este estado. Para enorgullecerte, para envanecerte, para eso quiere la iglesia grande. El pastor cayó la boca y dejó de pedirle eso al Señor. Aleluya. Pero hay una competencia por tener una iglesia grande. Nadie quiere tener la iglesia vacía, porque para ellos es una maldición. Aleluya. Hay pocas personas, pocos miembros. Se ven tan poquitas las ovejas, se ve todo esto vacío. Aleluya. No saben que a veces cuando tienen iglesia grande, tienen iglesia grande, llena de gente que son un montón de pecadores. Como la iglesia, como esto terminó, Torres Ortega. María estuvo leyendo un libro, la puerta de retorno, creo que se llama, del pastor Torres Ortega. Que lo voy a comenzar a leer estos días, de hecho. Se lo mandó la hermana Luz Ramos. De hecho, Luz Ramos le manda saludos a todos ustedes. Aleluya. Y nos mandó ese libro, estuvimos leyendo. El pastor Torres Ortega tiene una congregación de 5,000 personas. De 5,000 personas. Y él orgulloso de su iglesia, 5,000 personas. Y en un vuelo, en un avión, estaba diciendo: Señor, mira la iglesia que tú me has dado, 5,000 personas, un templo bien grande. Esta iglesia, con esa pared, es toda esta iglesia, cabe en el púlpito de esa iglesia. Yo fui a esa iglesia como 3 veces. Todos estos bancos caben en el púlpito de esa iglesia. Es inmensa, 5,000 personas. Entonces, ¿qué pasa? Dios le habló y le dijo: mira, ¿sabes qué? De tu congregación, 5 nada más son salvos. De toda la gente que tenía, 5 eran salvos. ¿Qué otras personas se iban a quedar? Iban a ser salvos. ¿De qué vale? A la mención. Pero los pastores tienen una competencia y se pelean las almas. Mira, hermano, no hay respeto. ¿Cuál es la palabra correcta? No hay profesionalismo ministerial. No hay ética. La palabra correcta es ética ministerial. No hay ética ministerial. Hoy en día nadie respeta que uno es miembro de una congregación. Nadie respeta eso. Tan pronto dice: ¿usted es de la iglesia? Sí, ¿a qué iglesia usted va? Al Arca. Pues mira, te invito para que vengas a la mía. Eso es lo próximo que le dicen. La gente ya no respeta, a la gente ya no le importa que uno sea miembro de una congregación. Yo tengo personas aquí, no me acuerdo qué hermano fue, que se movió a esta congregación. Y cuando se movió a esta congregación estuvieron años, iglesia, años invitándolos para la iglesia donde ellos salieron. No me acuerdo qué hermano fue, Dios mío. Que yo me vi así, yo perdí la paciencia y yo me vi así de ir y hablar personalmente con ese pastor y decirle: mire, varón, hable con ese miembro de su congregación y pare ya de estar invitando. Se hizo miembro de mi congregación, paren ya. ¿Cuál es la ética ministerial? ¿Cuál es el respeto ministerial que tenemos los pastores para después invitarme a mí a las campañas?
para después mandarme una carta, la iglesia fulana de tal que pastorea el reverendo y la reverenda fulana de tal los invita a ustedes a nuestro 4º aniversario o a la campaña de dama, campaña de caballeros, bajo el tema peleando la buena batalla. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entonces cojan a los hermanos, miren, ustedes del arca, para que nos visiten a nuestra iglesia. No hay ética ministerial, iglesia. No hay respeto por los ministerios, por el pastorado. No les importa que uno sean miembros, que ustedes sean miembros de una iglesia. Te invitan. Te invitan como quiera que sea para que nos visiten a nuestra iglesia. O más que uno le diga, hey, yo soy miembro de la iglesia del arca. Oh, para que nos visite entonces. Eso está pasando. Porque hay una guerra por las almas. Porque quieren más y quieren más y quieren más. No importa, y si el líder número 1 de la iglesia es la profeta más distorsionada de Jacksonville, ahí la dejan. Pero iglesia, con esto terminó. No acepten, no toleren, no sean tolerantes al pecado, no sean tolerantes a la mentira, no sean tolerantes a lo que es malo o lo que es incorrecto de parte de Jehová. Aleluya. Yo quiero una iglesia, yo quiero un grupo de personas que sean celosos por la casa de Dios, celosos por la palabra del Señor, celosos por las cosas de Dios, celosos por la santidad de Dios, celosos por el temor a Jehová, celosos por las cosas de Dios. Aleluya. Sí, cuando ven un profeta loco por ahí, yo no sé cuándo el diablo mande un profeta loco por ahí, pero antes que llegara la hermana Angie y hermano Luis, Dios me habló por medio de hermana María y Dios me dijo que iban a venir 2 personas. Iban a venir 2 personas a esta congregación. Y la revelación o la visión fue bien clara. Cuando hermana María la recibió, ella me dijo, mira, tuve esta visión así, y yo dije, oh my God. La visión fue tan y tan fuerte. En mi computadora en casa, cada vez que yo prendo la computadora sale una pantalla con esa información. Durante el próximo crecimiento de la iglesia El Arca, y de hecho la visión fue en este santuario, y para ese tiempo estábamos en la cocina, decía, ¿cómo eso se va a llevar a cabo? Porque aquí está la iglesia de Rumania, ¿cómo estar en el santuario con la iglesia de Rumania? ¿Cómo va a ser esto? La iglesia de Rumania se fue, miranos aquí en el santuario, y Dios dijo, durante el próximo crecimiento de la iglesia, iban a venir 2 personas, un hombre y una mujer, que iban a tratar de obtener el control absoluto de la iglesia. Y el Señor me dijo en la revelación, no lo permita, fue las instrucciones que Él me dio, no lo permita porque yo no apruebo eso. Y la visión fue tan fuerte, yo puse en Windows una ventana y cada vez que la prendo, ¡fum!, esa ventana está en el startup, y cada vez que la prendo, ¡fum!, durante el próximo crecimiento de la iglesia van a venir 2 personas que van a tratar de tomar control. No lo permita. Y cada vez que prendo la computadora, todos los días la prendo 2 o 3 veces, veo esa información y la leo. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar la casa de Jehová. Muchas de las visiones que Dios nos ha dado, de los mensajes que Dios nos ha dado, sea a mí, hermana María, hermano Sammy, hermano Jaime, Dios le ha dado revelación también. Diferentes, Ander, una persona que recibía también revelación de parte de Dios. Todas estas personas que recibían revelación de parte de Dios me las daban. Pastor tuvo una visión así, tuvo un sueño así, tuvo esto, lo otro. Yo siempre las escribo. Y tengo un folder en mi computadora con todas esas visiones, con las fechas y todo eso. ¿Para qué? Para cuando esto pase, yo saber qué es lo que ha pasado. Así, iglesia, no toleremos, no aceptemos a estos profetas locos que vienen de parte de Jehová. Aleluya. Si alguien le profetiza a usted, calle y espere a ver qué es lo que pasa. Amén, hermano. Así que, iglesia, Dios le bendiga. Dios le guarde, creo que ese es el último versículo, I think so, yeah, it was. El último versículo, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es mi predicación, aleluya, sobre la mentira y los profetas mentirosos, hermanos, que abundan en las iglesias. ¿Por qué abundan? Porque nadie les dice nada.